en el tiempo, sobre todo en el sistema nervioso central. Es decir, se infecta, ¿no? Aparentemente dejan de persistir la sintomatología, aparentemente se cura, pero llegado un momento, ante ciertos eventos, vuelven a aparecer. O sea, se vuelve a aparecer. Entonces es como una enfermedad latente, ¿no? Que está permanente ahí, que solamente espera ahí el gatillo, ¿no? Que se gatille para que se exacerbe esta prueba. Entonces, ese es el tema de hoy. ¿Cuáles son? Y por qué nosotros estamos estudiando esto, ¿no? Un momentito, se me acaba la batería. Ya está. Entonces, cuando nosotros hablamos de enfermedades virales persistentes, ¿no? Son aquellas que, como le mencionaba, al terminar o cuando terminan las sintomatologías, de estos síntomas agudos, tempranos que se presentan en esta enfermedad, en verdad no se acompañan de la eliminación total del virus, del hospedador, sino que este material genético todavía del virus persiste dentro del hospedador por tiempo, ¿no? Entonces, no es que se cura totalmente, persiste, ¿no? Es latente. Pero para que esto ocurra, se menciona que debe haber tres condiciones, ¿no? A fin de que este virus pueda establecer una infección persistente en un hospedador, ¿no? Entonces, uno es que los virus deben ser capaces de infectar a las células del hospedador sin ser citolítico o citopático. Es decir, habíamos mencionado nosotros también y han visto en la práctica como el efecto citopático del virus, ¿no? El virus ingresa a la célula, le produce ciertas modificaciones, ¿no? Vacuolas el núcleo y lo lisa, destruye la célula. Pero ¿qué pasa si destruye la célula, este virus, y ya no hay más células por infectar? Entonces este virus desaparece, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer este virus para que permanezca activo y permanezca vivo y se pueda reproducir? Es que no tiene que infectar una célula y no es citopático o citolítico, ¿no? Se mantiene latente. Entonces, para que las células, para permanecer eh, dentro de las células, son menos citolíticos estos tipos de virus, ¿no? Entonces, o también se localizan en células no permisivas, ¿no? A fin de que lograr una infección y una citólisis de menor y conservar su persistencia. Entonces, buscan este tipo de células que no le permita hacer este efecto citopático, citolítico y permanecen ahí. ¿Mm? ¿Cuál es el segundo punto? Es que estos genomas del DNA, ¿no? Entonces, el genoma viral debe sostenerse mediante una variedad de mecanismos. Entonces, este genoma viral, como sabemos, para poder mantenerse el virus debe conservarse, ¿no? Entonces, aquí los genomas del DNA se integran o persisten como epísomas. No se comprenden todavía los mecanismos, cómo es la persistencia de los genomas de RNA en las células, ¿no? Pero usualmente en los DNA sí se integran o persisten como epísomas. Y el tercero es que evitan la detección, o sea que los virus evitan su detección y su eliminación por parte del hospedador. Y nosotros, ¿cómo eliminamos un elemento extraño, alguien que ingresa a nuestro organismo? A través de nuestro sistema inmunológico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el virus? Evita esta detección, ¿no? Por parte del sistema inmune del hospedador. Entonces, ¿qué es lo que infecta? Usualmente infecta sitios inmunológicamente privilegiados, ¿no? ¿Cuál? Como el sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque aquí el sistema inmune es poco difícil que ataque a estas células, ¿no? Hay enfermedades donde sí son autoinmunes y se atacan, ¿no? Pero difícilmente a veces esto ocurre. Por lo tanto, si los virus infectan este tipo de células, ¿no? Que son inmunológicamente privilegiados, como el sistema nervioso central, entonces pueden camuflarse, no de la detección del sistema inmune. Entonces tenemos estos tres puntos, ¿no? Que habíamos mencionado. Uno, que el virus eh, debe ser capaz de infectar a la célula de hospedador sin ser citolítico o citopático.
El genoma viral debe sostenerse mediante una variedad de mecanismos, y ya lo hemos mencionado ahí, en los episomas con el DNA, y los virus deben evitar su detección. Y para eso infectan lugares inmunológicamente privilegiados, ¿no? Como el sistema nervioso central. Entonces, las infecciones virales persistentes del sistema nervioso central, ¿no? Eh, se ha visto que hay una, una variedad de estas enfermedades neurológicas que van en forma progresiva, tanto en animales como en los humanos, ¿no? Y obviamente se da por agentes virales, ¿no? Entonces, estas enfermedades se han denominado enfermedades virales lentas, ¿no? ¿Por qué? Porque el periodo es un periodo prolongado en la infección, ¿no? Desde el inicio de la enfermedad, ¿no? Hasta que se desenvuelve, es un periodo prolongado. Entonces, esta enfermedad se hace también prolongada, ¿no? Entonces sería como una enfermedad viral o una infección viral persistente, que es lo que denominan, ¿no? Entonces, aquí hemos visto, aquí tenemos, por ejemplo, las infecciones, este cuadrito bastante interesante, donde mostramos acá las infecciones virales persistentes del sistema nervioso central. Esto en cuanto a los virus convencionales, ¿no? Los virus convencionales, como el sarampión, rubiola, poliovirus, ¿no? Ahí está la enfermedad, por ejemplo, y el agente, ¿no? Por ejemplo, el virus del sarampión, la panencefalitis esclerosante subaguda, o el virus de la rubiola, la panencefalitis posterior de la rubiola congénita, o el poliomavirus, ¿no? La encefalopatía multifocal progresiva, o el virus de la inmunodeficiencia humana, ¿no? Que es complejo de demencia de SIDA, o el enterovirus, que también hace una infección enteroviral persistente en individuos inmunocomprometidos, con inmunodeficiencia, ¿no? Pero también tenemos enfermedades provocadas por virus no convencionales, ¿no? Y aquí llamamos virus no convencionales, se denomina virus no convencionales. Aquellos que en verdad no son virus, ¿no? Son unas proteínas que su doblez, o sea, porque estos se van doblando las proteínas, ¿no? No se doblan bien y pueden producir alguna alteración. Entonces, no es un virus en sí, sino es un conjunto de proteínas. Lo vamos a definir más adelante. ¿Y cuáles son estos? Por ejemplo, en los humanos, ¿no? Y pueden producir tanto en los humanos y en los animales, ¿no? Por ejemplo, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que da la temblarera o prurito lumbar en ovejas, ¿no? La variante de esta enfermedad, Creutzfeldt-Jakob, que da la encefalopatía transmisible de la visión, síndrome de Hermann, que da caquexia crónica en los hospedadores primarios, ¿no? En animales hospedadores primarios, o el CURU también, ¿no? Que da encefalopatía espongiforme bovina, ¿no? En los animales. Y el insomnio familiar fatal, solamente en humanos, ¿no? Entonces, a ver. Y estas son las propiedades biológicas y físicas de los priones. Porque habíamos de los priones, hablábamos de los, de los virus no convencionales, ¿no? Entonces hablábamos de los priones. Los priones tienen ciertas características, ¿no? Que su patología es progresiva, crónica, sin remisión o recuperación, no hay respuesta inflamatoria, no hay alteración en la patogénesis de la inmunosupresión e inmunopotenciación, más o menos su diámetro estimado entre 5 a 100 nanómetros, no hay estructuras tipo virión visible por microscopía electrónica, transmisible a animales experimentales, no hay producción de interferones, resistencia inusual a la radiación ultravioleta, alcohol, formol, ¿no? Y pueden inactivarse mediante la exposición prolongada en autoclave o vapor, ¿no? O hidróxido de sodio al 2 normal. Entonces, son proteínas, ¿no? Son proteínas. Entonces, hablamos sobre estas enfermedades neurológicas progresivas en esos humanos y animales, y estas afectan, como habíamos mencionado, células bien diferenciadas como linfocitos y neuronas, ¿no? Y se pueden clasificar como dos: unas enfermedades asociadas con agentes virales convencionales, que hemos visto ahí en una relación en el cuadro anterior, que poseen genomas de ácido nucleico, cápsides, proteínas, y inducen una respuesta inmunitaria y pueden desarrollarse en el sistema de cultivo celular. Y las otras enfermedades asociadas con agentes poco convencionales, ¿no? O sea,
que son agentes infecciosos pequeños y filtrables, conocidos como los priones, como ya hemos mencionado, ¿no? Estos son transmitibles a ciertos animales experimentales, pero ¿qué es lo que no tienen? Como son proteínas, no contienen ácidos nucleicos, no parecen asociarse con respuestas inmunitarias inflamatorias por parte del hospedador y no se han desarrollado cultivos celulares. No desarrollan, pues, no son cultivos, son proteínas. Ujú. Entonces hablaremos de las enfermedades asociadas con agentes convencionales, por ejemplo, la panencefalitis esclerosante subaguda, ¿no? Es una infección crónica, aparece de 2 a 10 años después de una infección. ¿Por qué virus? Por el virus del sarampión, ¿no? En niños. Produce una enfermedad neurológica que va progresando y se caracteriza por un inicio insidioso, cambio de personalidad, deterioro intelectual, paulatino, alteración del sistema nervioso motor, como ¿no? Entonces, es por la persistencia del virus del sarampión, y sobre todo en niños, ¿no? En niños, después de 2 a 10 años, puede haber tenido esta infección por el sarampión. La panencefalitis progresiva posterior a la rubiola, también, ¿no? Su mismo nombre lo dice, esto es una secuela tardía de la infección congénita por rubiola, ¿no? Es una secuela tardía de la infección congénita por rubiola, ¿no? Entonces, es un trastorno neurológico degenerativo, ¿no? Se asocia con la persistencia de la infección por el virus de la rubiola en el sistema nervioso central. Entonces, cuando se observa esto, usualmente entre adolescentes que han padecido el síndrome de rubiola congénita, inicio, bueno, y entonces ahí se han aislado pues la rubiola del tejido cerebral en este paciente. La leucoencefalopatía multifocal progresiva también, ¿no? Es una enfermedad neurológica progresiva en personas con inmunocompromiso externo, ¿no? Es una enfermedad cerebral subaguda, se encuentra primordialmente en adultos, ¿no? ¿Quiénes? Aquellos que tienen enfermedades inmunosupresoras, por ejemplo, el HIV, ¿no? O algunas patologías hematológicas también que le causan inmunosupresión, o aquellos que tienen alguna enfermedad que necesitan de un tratamiento inmunosupresor, ¿no? Entonces, entonces ahí nosotros tendríamos que tener en cuenta de esta patología, ¿no? Entonces, básicamente es por el inmunocompromiso, ¿no? De la persona, el inmunocompromiso. Entonces, personas que tienen HIV o personas que toman tratamientos inmunosupresores, aquellos que toman corticoides por mucha larga data, o inmunosupresores, por ejemplo, porque son trasplantados o porque tienen alguna enfermedad autoinmune, se da un tratamiento inmunosupresor para evitar, ¿no? Pero podría tener esta enfermedad, ¿ok? Entonces, importante. El otro es con la infección enteroviral persistente, o sea, enteroviral, enterovirus. Usualmente se da en las personas con inmunodeficiencia congénita, ¿no? Congénita, o aquella que tiene una inmunodeficiencia adquirida, grave, ¿no? Entonces, pueden desarrollar estas infecciones crónicas del sistema nervioso central, ¿no? A través del enterovirus, otro tipo, ¿no? Entonces, eh, se menciona que en estos pacientes, cuando se le da un tratamiento con inmunoglobulina, tratamiento con globulina, ¿no? Con hiperinmunitaria para este tipo de viral infección mejora, ¿no? Sin embargo, se presentan recaídas cuando se continúa la terapia, ¿no? Entonces, quiere decir que a pesar del tratamiento, este virus persiste. Entonces, se asocia con modificaciones humorales, mejora temporal con la globulina, hiperinmunitaria tipo específico. Pero si se le deja de dar, nuevamente aparece, ¿no? Entonces, quiere decir que es una enfermedad viral persistente, ¿no? A pesar del tratamiento, continúa. El otro es el complejo de la demencia por SIDA, ¿no? Esto se da usualmente en las etapas finales del SIDA, ¿no? Entonces hay este mismo virus, el HIV, causa una infección persistente en el sistema nervioso central, en muchos pacientes eh, ya sintomáticos de SIDA, ¿no? Entonces, es conocida como un complejo de demencia por SIDA o demencia asociada por el virus del HIV. Entonces, el virus se menciona que no infecta directamente estas células nerviosas, ¿no? No infecta, pero sí los macrófagos, o sea, esta reacción de quienes luchan contra este virus va a producir un efecto que causa una inflamación, ¿no? Y puede dañar el cerebro y la médula espinal. Como hemos visto en otros virus, ¿no? Por ejemplo, los virus respiratorios
también, ¿no? Inflaman, llegan, nuestra reacción inmunológica, tanto celular como moral, atacan, aparecen y se produce una reacción inflamatoria exacerbada en algunos casos. En el caso del coronavirus también, ¿no? No era el mismo virus que nos mataba, sino era la reacción de nuestro organismo, ¿no? Se exacerbaba una reacción inflamatoria en cadena por citocinas y esto ya no había control, no había manera de autorregularlo. Producía edema, inflamación y producía un colapso. Entonces, básicamente es igual, ¿no? El virus ingresa, pero no es por el mismo virus que ataca y hace al sistema nervioso central, sino es la reacción de nuestro organismo, ¿no? Lo que provoca con el sistema inflamatorio. Entonces, eso es importante conocerlo, ¿no? Y se da, como lo hemos mencionado, en las etapas finales del SIDA, ¿no? Y bueno, esas son las enfermedades convencionales, por virus convencionales, pero habíamos mencionado que las enfermedades humanas ocasionadas por agentes poco convencionales, quiere decir originadas por los priones, ¿no? Por ejemplo, ahí están las encefalopatías espongiformes subagudas, ¿no? Y aquí se destacó el papel de los priones en estas enfermedades, ¿no? Entonces, hay una enfermedad degenerativa progresiva del sistema nervioso central con resultado de agentes infecciosos con propiedades físicas y químicas poco comunes, que ahora se conocen como priones, ¿no? Entonces, son los responsables de estas tipos de enfermedades, ¿no? De la tembladera, producto lumbar en las ovejas y más de 5 enfermedades fatales del sistema nervioso central en los hombres, ¿no? Entonces, pueden ser estos agentes etiológicos de estas enfermedades hereditarias, ¿no? Que se dan, ¿no? Entonces, eh, se producen casi cuando se hacen una infección por estos priones, se presenta casi de grado variable, pero así casi con la misma sintomatología, ¿no? Produce la encefalopatía, ¿no? Y existen algunos cambios en la corteza cerebral y el cerebro. Aquí está, por ejemplo, esta es la apariencia de un cerebro con encefalopatía espongiforme, que está a la izquierda, ¿no? Y el cerebro normal acá a la derecha, ¿no? Aquí está, están infectados por priones, entonces en el lado izquierdo, ¿qué se hace? Tipo, ¿no? Ahí está la sustancia blanca, sustancia gris, pero se inflama, ¿no? Tipo esponjas, ¿no? ¿Por qué? Porque ya está dañado, hay una reacción inflamatoria ahí mayor. Acá está, los cambios espongiformes producidos por los, ¿no? Aquí está, hay unas ciertas vacuolas que vemos ahí como una esponja, ¿no? Entonces, en un corte de tejidos neuronales. Entonces, nosotros cuando hablamos de un prión, hablamos que es una pequeña partícula, proteína infecciosa, ¿no? No se inactiva en el procedimiento que destruyen los ácidos nucleicos. ¿Por qué? Porque no tienen ácidos nucleicos, ¿no? Su diámetro es 5 a 100 nanómetros, si menos puede permanecer viables por años en tejido cerebral. Se han conservado en formol, ¿no? Entonces, son resistentes a la radiación ionizante, a la ebullición, usualmente muchos desinfectantes comunes, porque usualmente estos se fabrican para hacer daño a nivel de los genes, a nivel de la envoltura, ¿no? De las proteínas, y no se han encontrado iones reconocibles en tejido mediante microscopía electrónica. O sea, no se pueden tampoco visualizar, ¿no? Usualmente los virus, ¿cómo lo hacemos? Microscopía electrónica, ¿no? Microscopía de luz no lo vemos, habíamos visto los tamaños de los virus y qué es lo que nosotros utilizamos para reconocer, pero no se han observado, pues son proteínas, ¿no? Pueden afectar a los humanos, pueden afectar a los animales, ¿no? Y producen una inflamación, ocasionan pérdida neuronal, cambio espongiforme, como lo hemos visto en el cerebro. Es el prión, ¿no? Ahí vemos ahí una gráfica de cómo, cómo se infectan esto, ¿no? Cómo se infectan las proteínas priónicas anormal, interrelaciona con proteína priónica normal, ¿no? Y produce esta. Y acá está. Entonces, característica del prión. ¿Cuáles son las características del prión? ¿No? Que es un agente infeccioso que solo consta de proteínas, unas proteínas mal plegadas, ¿no? ¿Hay ácido nucleico? No hay ácidos nucleicos, los agentes infecciosos resisten a la inactivación, ¿por qué? Porque no tienes genes, ¿no? El prión es codificado por un gen celular normal, los cambios conformacionales convierten a la proteína de un prión normal en proteínas de prión infecciosa, ¿no? Que aumenta los números
y dan por resultado una enfermedad por prión. Ahí está. Acá, por ejemplo, esta es la enfermedad de Uru, ¿no? Se transmitían de mujeres y niños de un pueblo de Fore de Nueva Guinea, ¿no? Y eran transmitidos a los primates, ¿no? Entonces se estuvo estudiando, era solamente de esa zona, ¿no? Y no llegaba a salir, entonces se pudo llegar a conocer que cuando se hizo que estos pacientes que tenían esta enfermedad, cuyos signos eran ataxia, hiperreflexia, hepaticidad, producían a demencia progresiva, no comía, había inanición, moría, ¿no? Entonces, se hizo un estudio patológico y se vio pues, que eh, eh, había cambios en el sistema nervioso central, ¿no? Entonces, este tejido se inoculó en primates y produjo la misma enfermedad ocasionada con todos los mismos síntomas neurológicos similares. Después de un periodo de incubación más o menos de 40 meses, producía la enfermedad. Entonces, ¿qué se hizo? Entonces, se hizo más estudios y se pudo ver que esta enfermedad estaba asociada con la ingesta de una sopa elaborada con los cerebros familiares muertos, ¿no? Tenían eso, ¿no? O sea, moría un familiar, le sacaban el cerebro y hacían eso una sopa, ¿no? ¿Para qué? Para honrar a sus fallecidos. Hacían una sopa y eso lo compartían la comunidad. Por eso es que estos se infectaban nuevamente, ¿no? Entonces, rayaban básicamente entre 4 y 20 años posterior a la exposición. O sea, habían comido y 4 o 20 años nueve producían la enfermedad, ¿no? Entonces, esto se iba reproduciendo nuevamente, ¿no? Porque nuevamente hacían esta sopa de cerebro, nuevamente a la nueva generación también les daban y 4 a 20 años posterior nuevamente aparecía, ¿no? Entonces, esta es la enfermedad de Crohn. Esta es la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, también igual una enfermedad progresiva, de manera habitual se presenta entre los adultos mayores, ¿no? Usualmente se dice que se da entre la sexta y séptima década de la vida, o sea, 60 y 70 años, ¿no? Igual, ¿no? Hay manifestaciones clínicas que vienen de una alteración en la función cerebral, ¿no? A veces había un diagnóstico por un trastorno psiquiátrico, falta de memoria, desorientación progresiva, una franca demencia, ¿no? Entonces también había entonces cambios en la marcha, aumento de tonos de extremidades, convulsiones, movimientos involuntarios, ¿no? Igual casi se semejaban a esa enfermedad de locura. Entonces es casi idéntica al CRUZ, se observan estructuras similares al tembladera en el cerebro, entonces hasta ahora no hay una terapia efectiva contra esta enfermedad, ¿no? Todos los casos que se han tenido han sido fatales, pues han llegado a la muerte. Esta es una encefalopatía espongiforme bovina, que seguramente en algún momento ustedes lo han conocido, porque hubo una pandemia de enfermedad de las vacas locas, ¿no? Y esta enfermedad es una enfermedad variante de Creutzfeldt-Jakob que se había dado, ¿no? Esto básicamente Eh, esto mayormente se dio en los 80, ¿no? 86, ¿no? Entonces atacó a las vacas del Reino Unido, provocando una, una descoordinación y producción inusual en esto. Por eso se le mencionaba que eran unas vacas locas, ¿no? Por las actividades que estas hacían, porque había sido dañado el sistema nervioso central, ¿no? Entonces, eh, eh, hubo más de 40.000 casos, ¿no? Y una de las medidas que se tomó fue de que en el 88 se prohibió este uso de suplementos que hacían con alimentos derivados de animales, ¿no? Entonces disminuyó de 40.000 a 4.000 nuevos casos en el 97 para febrero de 2002. Entonces igual ya se habían informado por estas infecciones, ¿no? Y habían tenido ya más controles, más estrictos para esto, ¿no? Entonces, eh, este prion que ocasionaba esta encefalopatía espongiforme bovina o enfermedad de las vacas locas sobrevivía al calor de la cocción y entonces, por lo tanto, por más que se cocinaba bien, transmitía a los humanos, ¿no? Sin saberlo, ¿no? Había ingerido tejido neural o también tuétano de los bovinos, ¿no? Porque en el tuétano, la médula, digamos así, está dentro del hueso, también estaban ahí almacenados los priones, ¿no? Y a veces se comían esto, ¿no? Entonces, eh, entonces teníamos se podían estar contagiando, ¿no? Entonces,
esto hacía nuevamente la infección. Esta es otra enfermedad, esta es la enfermedad de Helfand-Strauss, que es una similar enfermedad igual a la anterior, ¿no? Pero se presenta a menor edad, cuarta y quinta década de la vida, 40 y 50 años, igual hay una ataxia cerebrosa, ¿no? La ataxia, no sé, no se puede, no puede caminar perfectamente, ¿no? Ataxia, camina de lado, sin una estabilidad, ¿no? Parálisis son comunes, pero la demencia se observa con menor frecuencia, la enfermedad evoluciona a lo largo del curso de 5 años. Se pensaba que era familiar o se transmitía, pero se ha visto también que ocurre de forma esporádica, ¿no? Se ha transmitido a enfermedades experimentales, evolucionan de forma más lenta, ¿no? Y sobre todo, dónde ataca, qué periodos de la vida, ¿no? Eso es importante, cuarta o quinta de la vida, ¿no? Y este es el insomnio familiar fatal, ¿no? Estos son usualmente, es una enfermedad familiar, ¿no? Y acá esto se caracteriza por un síndrome de dificultad del sueño, ¿no? Imagínense una persona que no puede conciliar el sueño, ¿no? Justamente por estos priones, y va progresando, ¿no? Porque una persona que no concilia el sueño, por irritabilidad, llega a ser demencia progresiva, se da entre los 35 y 61 años de edad, y usualmente muere, ¿no? Muerte usualmente entre 13 a 25 meses después de que se manifestó, ¿no? Bueno, este es estudio de casos de olvido progresivo, ¿no? Un varón, por ejemplo, eso es un ejemplo, un caso clínico. Durante los últimos 3 meses, un varón de 50 años de edad, anteriormente sano, ha estado experimentando olvidos cada vez más frecuentes. La semana pasada no pudo encontrar su casa después de salir a caminar. Su marcha se ha vuelto inestable. Ayer tuvo una primera crisis convulsiva de gran mal. No ha viajado fuera de los Estados Unidos. No toma medicamentos de ningún tipo. La exploración neurológica revela ataxia cerebelosa, reflejos espásticos en las extremidades inferiores, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Mm? ¿Cómo podemos nosotros? Casi lo que hemos descrito tiene las mismas características, ¿no? Hay ataxia cerebelosa, hay convulsiones, ¿no? Reflejos espásticos, ¿no? Hay olvidos frecuentes, mencionan ahí, y entre 50 años, un varón de 50 años. Ah, ¿de qué estamos hablando? Podríamos hablar del insomnio fatal familiar, ¿no? De 35 a 61 años, un poco difícil, es por la dificultad del sueño, no podría ser, ¿no? Enfermedad de Hermann-Strauss, usualmente hay ataxia cerebelosa, parálisis son comunes, no se observa con menor frecuencia, ¿no? Entre cuarta, quinta década de la vida, ¿no? Ahí está, originalmente se cree que era familiar, se ha transmitido a animales experimentales, podría ser, pero acá tienen algo más característico, ¿no? ¿No? ¿Cuál era? Este es para la enfermedad de la vaca loca que atacaba, ¿no? Pero aquí está, ¿no? Enfermedad progresiva, padecimiento progresivo del sistema nervioso central, se frecuencia entre sexta y séptima década de la vida. Entonces, aquí está. Las manifestaciones clínicas, en este caso, las manifestaciones clínicas iniciales son alteraciones con la función cerebral que por lo general al principio se diagnostican como un trastorno psiquiátrico. Falta de memoria, la desorientación progresiva o una franca demencia y desarrollo de cambios de la marcha, aumento de tono de extremidades, movimientos involuntarios y convulsiones. Estas manifestaciones se asemejan a la. ¿De qué estamos hablando? De esta enfermedad, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. ¿Ok? Entonces es importante conocer la historia, analizar más, ver cuáles son las causas. Si bien es cierto, casi todas son parecidas, hay algunas características que son propias de cada enfermedad, ¿no? Entonces, eso es importante conocer. Bien, y con eso era lo que le venía a relatar hoy, a comentar. Como le mencionamos, estas intervenciones, estas actividades
tratan de darle un alcance de lo que pueda, de lo que se puede tener, ¿no? Como enfermedades virales persistentes en el sistema nervioso central, pero hay algunas otras más que son de repente menos de que de repente no se ha dejado de revisar, estas son las más características, pero queden ustedes revisar, chequear, analizar cuáles son estas características, por qué se da, en qué zona se dan, ¿no? Hemos tenido algunos casos acá en Perú, hemos podido ver algunos de esos tipos de problemas, ¿no? Usualmente más de virus convencionales, ¿no? De priones de repente lo hemos visto más en zonas, en otros países, ¿no? También de repente acá algunas, que tenemos un caso clínico, podemos revisarlo, podemos chequear, podemos informarnos. Esa es una tarea que les corresponde hacer a ustedes y de ir buscando información. Mientras más información tenga, tienen mayor conocimiento para enfrentarse a un paciente, ¿no? Usted va a tener a los pacientes al frente con los familiares y le van a remitir, se olvida, mire, tienen esto, tiene ataxia, sufre convulsiones. Entonces, por ahí también podría decir, no, y no es una enfermedad de los priones, habría que hacer más estudios tal vez, ¿no? Entonces, pero ¿cómo puedo llegar a esa conclusión si no lo conozco? Si de repente usted no conocía en esta parte, ¿cómo pueden pensar al menos que podría ser alguna de estos tipos de enfermedades persistentes al sistema nervioso central? Los priones por las convencionales o por las no convencionales. Por eso es importante tener estos datos. Bien, ¿alguna pregunta? Si hay alguna pregunta, es el momento de hacerlo. Si no hay ninguna pregunta, bien, entonces a estudiar. Yo le voy a pasar las diapositivas, creo que la anterior tampoco no les pasé, le voy a pasar las dos diapositivas para que puedan revisar y tener como referencia, porque como le menciono, ustedes tienen que buscar más información, ¿no? Son puntos clave, pero ustedes tienen que buscar más información para tener una base de datos mayor. ¿Ok? Sí, doctor, muchas gracias por la clase del día de hoy. Parece que no hay ninguna pregunta, todo claro. Y si me podría enviar las diapositivas para poder compartirlo con la base, se lo agradeceríamos. Sí, correcto. Listo, Listo. doctor. Un gusto. Eso Buenas sería todo. noches. Listo, doctor. Gracias Sería a todo todos por la clase del ustedes. día de hoy. Buenas noches. Un Buenas favor, noches. no, si pudieran ¿Me detener la pasa la lista grabación de voz? para... Sí, sí, doctor. Si Gracias. pudieran detener la grabación para...